realizan las contribuciones. Entendido. ¿Quiénes realizan las contribuciones laborales? El empleador y el trabajador, ¿no es cierto? Pero vamos a ir viendo cómo se administran estas contribuciones laborales que realizan a todas aquellas personas que tienen una relación obrero-patronal. Vamos a ver un poquito de lo que son las AFPs y su administración. Vamos a ver cuál es el objeto de la administración del fondo de pensiones. Vamos a ver las obligaciones de la administración del fondo de pensiones. Vamos a hablar de los aportes, el aporte laboral del 10%, que es el aporte de vejez, el aporte laboral del 1,71%, el aporte por riesgo común. Vamos a hablar de las contribuciones patronales, contribuciones estatales, cuáles son las entidades encargadas de la administración de la seguridad social. Ese sería el índice del tema que vamos a revisar el día de hoy. Ahora bien, ¿han visto los noticieros? Hay noticieros y novedades con relación al tema de la administración de los aportes laborales, ¿verdad? Ahora se va a hacer cargo el Estado. Esto ya está confirmado mediante comunicado. No sé si les he pasado al grupo. Hay un comunicado, quiero ver si he pasado al grupo. Denme. Buen día, mi estimado Oscar. Y disculpas, no le he respondido, estaba un poquito ocupada con reunión, pero ya estamos acá, acá he visto que han publicado. No sé si les he pasado, les voy a pasar ahora mismo. Exacto. ¿Les he pasado o no les he pasado el comunicado de la gestora al grupo de WhatsApp? Sí, ¿O doctora, sí? doctorita. Ah, les he pasado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, como ustedes habrán podido observar, y vamos a dar lectura a esto porque tiene que ver también con nuestro tema del día de hoy, refiere, ¿no? Dice, la gestora pública de la seguridad, acá está, gestora pública de la seguridad social de largo plazo. Eh, Acá arriba, Estado Plurinacional de Bolivia, comunicado, refiere, la gestora pública de seguridad social de largo plazo comunica a la ciudadanía en general que en cumplimiento a la ley 065 de pensiones del 10 de diciembre de 2010, y el decreto supremo 4585 de fecha 15 de septiembre de 2021 y la circular, dice, este es el número de circular, ¿no es cierto? APS barra DP DJ número 197-22 de fecha 17 de agosto de 2022 dará inicio, dice, parcial de actividades en los regímenes contributivo y semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones a partir del 9 de septiembre del año en curso, ¿no? Entonces, eso es lo que está comunicando la gestora pública de la Seguridad Social a largo plazo, que va a iniciar sus actividades en los sistemas semicontributivos, regímenes contributivo y semicontributivo. Para tal efecto, se aclara a la población que los nuevos trabajadores dependientes, estamos hablando de aquellos trabajadores que tienen una relación obrero-patronal, consultores independientes, aquellos que quieren realizar sus aportes de forma independiente, y empresas, obviamente a las empresas, deberán registrarse al sistema integral de pensiones a través de la plataforma informática del GESIP, dice, ¿no? Ya tienen una plataforma, vamos a tratar de ingresar hoy día a su plataforma. Gestión electrónica del Sistema Integral de Pensiones mediante la página web, dan la página web, así también dice en nuestras 31 oficinas de atención a la ciudadanía distribuidas en los 9 departamentos del país. Ya están organizados, están distribuidos, existe una estructura donde, bueno, pues está establecida en todos los departamentos de nuestro país, en los 9 departamentos de nuestro país, con la finalidad de empezar a administrar los aportes de los trabajadores. Los pagos de contribuciones por los asegurados que actualmente cuentan con el código único del asegurado, porque ya saben ustedes que todos tenemos un CUA, un código único de asegurados, y se encuentran aportando a la administradora de fondos de pensiones
Futuro Bolivia, Sociedad Anónima, AFP, o BBVA, Previsión, AFP, Sociedad Anónima. Las que estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Deben seguir, dice, realizando en dichas entidades de forma regular hasta mayo del 2023. Hasta mayo del 2023, tanto la AFP Futuro Bolivia y la BBVA Previsión van a seguir administrando nuestros fondos, nuestros aportes, nuestras contribuciones hasta esta fecha, ¿no? Hasta mayo del 2023. Periodo en el cual, refiere, sus datos serán migrados a la gestora. Esto da miedo, pero bueno, ¿qué podemos hacer? En coordinación con ambas administradoras, bajo un proceso ordenado, sistemático y automático. Favor tomar en cuenta el presente comunicado. La Paz, 8 de septiembre de 2022. Lo que les decía, ¿no? Y que está establecido tanto en la Constitución Política del Estado como en la Ley 065, que todos conocemos. Allá nosotros revisamos esa ley constantemente, ¿no es cierto? Entonces, esto da miedo, jóvenes, porque lamentablemente se ha podido observar, y no vamos a ser específicos en qué gobiernos, pero se ha podido observar que los gobiernos no saben administrar los recursos. Imagínense qué es lo que va a pasar con nuestros aportes. Ingresa mucho dinero, sumas millonarias en tema de aportes de los trabajadores para su jubilación más adelante, ¿no? Y ser beneficiarios del seguro a corto plazo y también del de largo plazo. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar, qué futuro tenemos actualmente, o en el futuro no sabemos cómo va a ser nuestra situación, nos jubilaremos, no nos jubilaremos. Es algo complicado. Todos deberíamos estar asustados y queriendo sacar nuestros aportes, ¿no es cierto? Porque lamentablemente el Estado no sabe administrar los recursos económicos, no sé cómo va a administrar nuestros aportes, siendo que en algún momento se ha lavado las manos y dijo, bueno, en mérito a la mala administración que se ha obtenido por parte del Estado con relación a los aportes de los contribuyentes que tienen una relación obrero-patronal, nosotros dejamos de lado la administración y la traspasamos a entidades privadas. Asimismo, nosotros también como Estado ya no vamos a aportar más, ¿no es cierto? Ha sido hermoso para el Estado deslindarse de esa manera del sistema tripartito en ese entonces. Y ahora, de forma abusiva y sinvergüenza, vuelve a retomar la administración de los aportes, porque se ha podido evidenciar que los aportes que generamos los trabajadores, pese a que somos un sector minoritario, como también lo habíamos podido establecer, son ingresos millonarios, jóvenes. Y bueno, pues el Estado con un decreto supremo, si quiere hacer uso de nuestros fondos, lo va a realizar con un simple decreto supremo, va a sacar los dineros. No sabemos para qué, no sabemos cómo los van a utilizar, menos sabemos si los van a devolver. Pero bueno, estaba revisando también, existe en la ciudad de Santa Cruz una fundación, creo que es, si mal no recuerdo, no sé si estoy equivocada, que bueno, pues va a luchar contra esta administración por parte del Estado de nuestros aportes. Se han puesto en campaña en estado de emergencia por esta situación, puesto que lamentablemente, y como ustedes recordarán en algún momento, su compañero Oscar, nuestro estimado Oscar Sol, preguntaba, ¿no? Deberíamos poder recoger nuestros aportes en su totalidad, porque al fin y al cabo es nuestro aporte, ¿no es cierto?, durante un largo tiempo de trabajo que hemos realizado, sin consultarnos si estábamos de acuerdo o no. Nos han empezado a descontar un cierto porcentaje de nuestro salario por el tema de seguros a corto plazo y a largo plazo. No nos preguntan, eso es una norma. El empleador tiene la obligación de descontar esto y, bueno, pues remitir en planillas a la instancia correspondiente. Nadie nos pregunta, entonces, cómo son nuestros aportes y como les refería su compañero, deberíamos poder solicitar recoger nuestros aportes en su totalidad, pero
¿Y qué les decía? Debería, les decía, ¿no? Debería, porque la lógica se comprendería. Bueno, he trabajado tantos años, he realizado mis aportes, me han descontado sin preguntarme siquiera si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, y yo he aceptado, y lo que quiero ahora es la devolución de los mismos. Lamentablemente, jóvenes, las únicas formas de poder solicitar estos aportes en su totalidad son las siguientes. Uno, en caso de que no hayas podido llegar a las 120, mínimo a este número que establece la ley, a 120 aportaciones, ¿no es cierto? 120 cotizaciones, que no hubieses llegado a eso, entonces pues puedes retirar tus aportes en su totalidad. Otra forma también de solicitar tus aportes a las AFPs es el tema de que sufras de una enfermedad terminal o que tengas una enfermedad que obviamente comprobada, de que tengas alguna enfermedad de invalidez. Entonces, esas son las tres formas de poder solicitar tus aportes en su totalidad. De lo contrario, no hay otra forma, mis queridos jóvenes. Y miren, si ustedes se dan cuenta, y uno diría, no, pero ver, un ratito, por favor, a ver, me están hablando, esto es cierto, o esto es una burla, o esto es una broma, ¿qué es esto? Si yo son mis aportes que yo he realizado durante toda mi vida, que he trabajado, ¿cómo puede ser posible que no pueda recoger en su totalidad si a mí así se me pega la gana? Lamentablemente, jóvenes, dentro de la normativa establece que estas son las únicas formas de poder solicitar el 100% de los aportes. Ahora, también dentro de la normativa establece que tú puedes sacar en algún momento un cierto monto, pero esto es como tipo un préstamo, que después si tú te quieres jubilar tienes que devolver y con intereses. Lo que ha sucedido en la pandemia, en algún momento les han propuesto, ¿no es cierto? Pueden recoger, pero no pueden recoger todo, pueden recoger un cierto porcentaje. Y no es así como que, lindo, recojo y no pasa nada, tienes que devolver a las AFPs eso que has recogido y con intereses. Esas son las formas, mis queridos jóvenes, las únicas. Después de recoger de forma total el 100% de sus aportes, si no cumplen estos requisitos, lamentablemente no se puede. Es una tristeza y por eso todos están alarmados y asustados de que la administración de nuestros aportes vuelva a manos del Estado. Bien, con esta contribución y con este comunicado que ha sido leído y que, bueno, ya es de conocimiento público y que se los quería compartir porque es parte de nuestro tema, pues bueno, iniciamos la clase del día de hoy y vamos a ver a las AFPs y su administración. Ya conocemos a las dos AFPs que administran los aportes de los trabajadores en nuestro país, esto solamente hasta el 2023, y refiere, las administradoras de fondos de pensiones AFPs son sociedades anónimas cuyo objeto social único y exclusivo es la administración de un fondo de pensiones, la administración de nuestros aportes, así como el otorgamiento de las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia a sus afiliados, ¿no es cierto? Según lo dispuesto en la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones. El Sistema de Ahorro para Pensiones. Eso quiere decir SAP, Sistema de Ahorro para Pensiones. Entonces, la finalidad o el objeto en realidad de estas AFPs que administran nuestros aportes, pues única y exclusivamente es la administración del fondo de pensiones. Solo administra este fondo, este ahorro que tenemos nosotros. Cada uno tiene un código, un CUA, en donde pues se van asignando los descuentos que nos hace el empresario por el tema del seguro a largo plazo y el seguro a corto plazo, para en algún momento otorgar, ¿no es cierto?, esta pensión de vejez a la sociedad que ha cumplido los 120 aportes, las 120 cotizaciones, la edad en varones 58 años, en mujeres 55, también es 58, pero a las mujeres
se les va descontando un año por cada hijo nacido vivo, obviamente, y puede descontársele hasta 3 hijos, ¿no es cierto? Entonces, por eso en el caso de las mujeres es de 55 años, que esto ustedes ya lo saben, solo lo estamos recordando. Continuemos. Y vamos a ver, dice, una de las tareas centrales de las AFP, seguimos hablando de la administración de los recursos, de los aportes que generamos los trabajadores, y refiere que una de las tareas centrales de las AFPs es la administración de las cuentas individuales de sus afiliados. Todos tenemos un número de CUA, los que estamos registrados ya sea a la AFP Previsión o AFP Futuro, en las cuales deben registrar las cotizaciones o aportes previsionales, tanto obligatorias como voluntarias, y la rentabilidad que les corresponde para la inversión de sus fondos. Obligatorias, aquellas personas, ya saben ustedes, que tienen una relación obrero-patronal; voluntarias, aquellas personas que de forma voluntaria deciden realizar aportes por el tema de de contar con los seguros a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? El fin último de las AFPs es otorgar a sus afiliados los beneficios establecidos por la ley, siendo los principales las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, que se otorgan cuando los afiliados o sus beneficiarios cumplen los requisitos que les dan el derecho a las mismas. Nosotros hemos observado, hemos ingresado a las AFPs, tanto futuro como previsión, y hemos visto los requisitos que solicitan, ¿no es cierto?, para este trámite de pensión de vejez o invalidez. Para cubrir los riesgos asociados a la invalidez y muerte de los trabajadores, cada administradora contratará a una sociedad de seguros una póliza de seguro de invalidez y sobrevivencia para respaldar el pago de los capitales complementarios, las contribuciones especiales y el pago de pensiones por el primer dictamen de invalidez, ¿no es cierto? Así como, miren, uno de los objetos de las AFPs, el objeto principal, esencial, es brindar este tema de seguro de pensión de vejez, y por el tema de enfermedad, invalidez o muerte, otra opción, el tema también tienen que ver cómo van a cumplir, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace esta entidad, conforme a la administración de nuestros recursos económicos, lo que hace es contrata a una entidad de aseguradora por el tema de invalidez y sobrevivencia. Esto para respaldar este pago complementario, porque es un pago complementario cuando sucede esta situación al trabajador, ¿cierto? Continuamos. Vamos a ver el objeto de la administración del fondo de pensiones. Como tal, de forma general, la función de la AFP es administrar los ahorros previsionales de las personas de manera que todas las ganancias que se producen por la inversión, porque no solamente ellos van a administrar nuestros recursos, cuidar nuestros recursos, contratar los servicios de aseguradoras por temas de invalidez o por temas de muerte, también invierten ese dinero, ¿no es cierto? Entonces, por eso refiere que la función de la AFP es administrar los ahorros previsionales de las personas de manera que todas las ganancias que se producen por la inversión de esos recursos pertenecen a las y los afiliados y son destinados a aumentar sus saldos de sus respectivas cuentas de capitalización individual obligatoria, ¿no es cierto? Esto tiene que ser informado de forma honesta, transparente, y como ustedes han podido observar en la lectura anterior y en la explicación, pues esto está en su formulario, en su número de CUA, sus aportes, ¿no es cierto? Y las ganancias que están percibiendo. Obviamente y lamentablemente, tampoco son pues unas ganancias, uy, sí, ¿cómo que vale la pena mi dinero que a mí me descuentan de forma obligatoria? No me preguntan si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero me lo descuentan. ¿Está ganando buenos intereses? No, es ínfimo, 3%, 4%, creo que llega hasta el 5% y eso menos. Pero, pues, algo hay, ¿no es cierto? Eh, Más al contrario de lo que no sabemos qué va a pasar actualmente. Estoy de miedo, jóvenes. Bien,
3. Obligaciones de la administración de fondo de pensiones. ¿Cuáles son las obligaciones de las entidades que administran nuestros fondos? La administradora, dice, las administradoras de fondos de pensiones, AFPs, tienen la obligación de gestionar los fondos que administrarán con el fin de obtener la mejor rentabilidad posible, ajustada por riesgo, ya que asumen plena responsabilidad fiduciaria en su condición de inversores. Ellos son responsables si existen pérdidas en el tema de las inversiones que realizan con nuestros aportes, ajustada por riesgo, por eso refieren, ¿cierto? Según el marco normativo vigente, las AFPs pueden invertir en acciones, bonos, certificados de depósitos, entre otros, velando por el fondo de pensión por sobre cualquier otro interés. Si bien es cierto que las entidades que administran nuestros fondos de pensiones pueden invertir, pero ellos tienen que velar el interés de las personas que estamos aportando, que estamos mensualmente nos descuentan para este aporte a estas entidades. Ellos tienen que cuidar nuestro dinero, ¿no? Entonces ellos asumen ciertas responsabilidades como inversores institucionales. No pueden decir, no, lo hemos perdido todo, lo siento. No pueden deslindarse o lavarse las manos como se lava las manos el Estado. Ellos tienen que ser responsables de la administración de nuestros aportes. Esa es una obligación de las AFPs. Aportes laborales constituyen deducciones legales realizadas por la empresa en proporción al total ganado mensual a cuenta de otros organismos, como ser aportes de vejez en un 10% del total ganado. Eso establece el artículo 88 de la ley 065 de pensiones. Y para lo cual, y con la finalidad de fundamentar esto, vámonos a la ley 065. Voy a tratar de compartir esto. Estoy compartiendo, ¿verdad? La 065. ¿Directamente o no? Sí, doctora, está compartiendo. Ok. ¿Qué artículo era? ¿Qué artículo era? El artículo 65 creo que 88, dijo, doctora. 88, exacto. Muchas gracias. Y vamos a leer el artículo 88, que sustenta lo que acabamos de manifestar. Y refiere financiamiento del Fondo de Ahorro Previsional. El Fondo de Ahorro Previsional estará financiado con los recursos que componen las cuentas personales previsionales. Como les decía, cada asegurado tiene una cuenta personal, tiene un número de CUA. Provenientes del pago del 10% sobre el total ganado a ingreso cotizable del asegurado dependiente y asegurado independiente, respectivamente. Las cotizaciones adicionales más los rendimientos, dice, ¿no? Cotizaciones adicionales, ya sabemos, ya entendemos que son los asegurados dependientes y los asegurados independientes, ¿no es cierto? Las cotizaciones adicionales más los rendimientos. Las cotizaciones adicionales son aquellos aportes que realizan aquellas personas que ganan arriba de 10,000 bolivianos, 20,000, imagínense, ganan arriba de 40,000 en el caso de YPFB. YPFB es la instancia, jóvenes, que es la única instancia, es una de las únicas, muy pocas entidades dentro del Estado pueden ganar más que el presidente, porque existe normativa, ¿no es cierto?, que refiere que nadie puede ganar más que el presidente, excepto YPFB y muy pocas instituciones del Estado. Entonces, pero hemos observado, ¿no es cierto? Hemos hablado de esto, también hemos entrado en debate la anterior semana, un poquito hemos conversado. Y pues se ha salido a la luz denuncias de representantes de la COP, que tienen ítems dentro de YPFB, que ganan arriba de 30,000, arriba de 20,000 bolivianos, que están declarados en comisión y que no cumplen ningún oficio ni beneficio para esta instancia, pero perciben estos montos altísimos en situación de salario, ¿no? Por eso hablamos de las cotizaciones adicionales más los rendimientos. Bien, volvamos a nuestra presentación.
Entonces, hemos establecido que estos aportes laborales constituyen, ¿no?, aquellas deducciones legales realizadas por las empresas. ¿Por qué decimos legales? Porque está normado por ley. El tema de los aportes laborales está regulado por normativa. Y realizada en proporción al total ganado, establece, ¿no?, un porcentaje, dice la normativa, que del porcentaje del total ganado, el 10% va a corresponder al tema de aporte de vejez. No te preguntan, el empleador no te dice, ¿está de acuerdo que yo le descuente el 10% de su total ganado para el tema de aporte de vejez? No te pregunta, te descuenta y listo, dentro de tu papeleta, porque eso está normado, por eso dice constituyen deducciones legales realizadas por la empresa en proporción al total ganado. Ahora se está manejando este tema de modificar la ley 065 por el tema de darle la posibilidad al empleado, al aportante, de decidir si quiere aportar o no quiere aportar. No sé cuándo presentarán este proyecto de ley. Espero que, bueno, pues nos socialicen para ver si lo vamos a apoyar o no lo vamos a apoyar, ¿no es cierto? Vamos a ver el aporte laboral del 10% a AFPs, aporte de vejez, dice, conforme establece, ya lo hemos leído, el artículo 88, ¿no es cierto? Esto está regulado por normativa. Se los estoy poniendo acá porque a veces voy a confiar en la buena fe de ustedes, ¿no? Cuando les digo, lean la ley 065, ingresen a las plataformas virtuales de las AFPs, Previsión, Futuro, investigan un poquito. Yo confío en que ustedes hacen eso, pero confío en su buena fe, confío en que ustedes tratan de mejorar su formación, de ampliar más su porción. Nosotros solamente somos guías de ustedes, jóvenes. Ustedes tienen que ampliar su panorama, ampliar su información, ampliar su conocimiento. Entonces, por eso les digo, ahí está, nada está escondido, está el código, están las presentaciones, las diapositivas, están las entidades que administran nuestras funciones, que no lo es, todo es público, entonces ustedes pueden ingresar y recibir y seguir pues afianzando mejor su conocimiento, ¿verdad? Investigando, acrecentando su conocimiento. Pero en casos algunos de que ustedes no lean, pues yo se los estoy poniendo acá en la diapositiva, y el artículo que ya hemos leído en la ley 065, que está acá, ¿verdad? Que lo hemos explicado. Es un descuento obligatorio que realizan todos los trabajadores. El aporte laboral del 1.71%, esto es otro aporte aparte del 10%, por el 10% más de la pensión de vejez, ¿verdad? Este 1.71% hablamos de enfermedades o accidentes por riesgo común y damos lectura. Es el seguro colectivo y solidario que tienen todos los afiliados, que los cubre, dice, contra accidentes y enfermedades de origen común. ¿A qué refiere y cuál es la relación de esta situación? ¿Por qué hablamos de riesgo común? Ocurren que nosotros todos estamos sujetos, lamentablemente, somos objeto de algún tipo de accidente en algún momento de nuestra vida, ya sea un accidente o una enfermedad de origen común. ¿A qué refiere origen común? Que no tiene relación con el momento en el cual estamos trabajando. Por eso dice acá entre paréntesis, se los he puesto, sin relación al trabajo que desempeña. Por eso hablamos de las enfermedades y los accidentes de riesgo común. Otra cosa son las enfermedades y los accidentes que se generan dentro de la empresa o dentro del tiempo laboral, ¿no es cierto?, que tenemos en una empresa. Pero esto estamos hablando del riesgo común, que no están dentro del trabajo, no están relacionados con el trabajo que desempeñan. Por eso se llama riesgo común, que pudiera dejarlos inválidos u ocasionen su fallecimiento. Para estar cubiertos por el seguro de riesgo común, los afiliados pagan una prima de 1.71% de su total ganado
o ingreso cotizable. Este monto, en el caso de un afiliado dependiente, es descontado mensualmente por el empleador, quien actúa como agente de retención. Esto igual, nadie te consulta y te dice, deseas que dentro de tus derechos, y que en cuanto tú tengas, bueno, nadie está, obviamente nadie está protegido por nada. Todos estamos bajo el riesgo de tener un accidente o una enfermedad. Entonces, ¿estás de acuerdo en que te descuente el 1,71%? Te pregunto, no, porque aquí claramente establece que ese descuento debe realizarse de tu total ganado, de tu ingreso cotizado. Y es descontado. Esto por el tema de que en algún momento, si ocurre esta eventualidad, pues se cubra este accidente desde el punto de vista monetario. Continuemos. El artículo 83, que también está financiamiento de los riesgos, vamos a ver, yo lo he puesto acá, pero dentro de la ley 065 establece, yo estoy manejando acá la ley 065 y el artículo 83, financiamiento de los riesgos, ¿verdad? Pero vamos a volver a nuestra diapositiva porque es lo mismo. Entonces, ¿qué refiere? Artículo 83, financiamiento de los riesgos. Para financiar las prestaciones originadas por riesgo profesional, riesgo común o riesgo laboral, los empleadores, asegurados dependientes y asegurados independientes, según corresponda, deberán pagar las siguientes primas. Prima por riesgo profesional a cargo del empleador, calculada sobre el total ganado de sus asegurados dependientes. Esto con relación al inciso A. El inciso B es el que nos interesa porque estamos viendo el riesgo común, ¿no es cierto? Inciso B, prima por riesgo común a cargo del asegurado dependiente y asegurado independiente, deducida del total ganado o ingreso cotizable respectivamente, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya está dentro de la normativa y es el financiamiento. ¿Quién financia? El trabajador, ¿no es cierto? Y acá dice cómo lo va a financiar, de dónde lo va a financiar, de dónde va a salir este monto, este 1,71, ¿verdad? Vamos a leer además el inciso C, prima por riesgo laboral a cargo del asegurado independiente, deducida del ingreso cotizable, las primas serán pagadas hasta que el asegurado cumpla 65 años de edad, salvo las excepciones a ser determinadas en reglamento. Ustedes saben que existe un reglamento con el tema de la ley 065, que también lo hemos revisado. Vamos a hablar ahora de las contribuciones patronales. A diferencia, dice, de los laborales, vienen a ser obligaciones del empleador. Ya hemos hablado de las obligaciones del empleador, estamos hablando de las contribuciones del empleador, regulados por disposiciones legales con el fin, refiere, de proteger el capital humano. ¿Quién es el capital humano, jóvenes? ¿Quién es el capital humano? Vamos a volver a clases porque no quiero que se me duerman. Estamos Los 37. trabajadores, doctora, los empleados. Exacto, gracias mi querida Paola. Entonces, ¿quiénes son? Son los trabajadores. Cuando ustedes escuchen capital humano, cuidado, ustedes estén así, ¿qué? ¿Quiénes son? No, ustedes saben muy bien, porque ya han pasado en clases de seguridad social, hablamos todo el tiempo del capital humano, ¿no es cierto? Entonces, este capital humano es ¿no es cierto? A cuenta y costo del empleador, ¿cómo? Dice, Provivienda, ¿cuáles son las contribuciones? Provivienda, 2% total ganado. AFP, riesgo profesional, bien hermoso lo ponen, ¿no? Como si estos fueran los aportes de los patrones. Obviamente es del pago que realizan, pero se lo descuentan al trabajador. Por eso es que aquí como que una contradicción, ¿no es cierto? Pero bueno, esto está establecido así dentro de la doctrina. AFP, riesgo profesional, 1,75 sobre el total ganado, conforme establece la ley 065 de pensiones. 3, Caja Nacional de Salud, seguro a corto plazo, el 10% sobre el total ganado, reglamento del Código de Seguridad Social, ¿verdad? 4, aporte patronal solidario, 3% según total ganado de la ley 065 de pensiones. Entonces, este es el aporte de
la contribución con relación a los patrones, con relación al empleador, ya no patrones, patronales. Bueno, todavía se sigue manteniendo estas palabras, pero ya no, con la actual modificación de la normativa, de la Constitución Política del Estado, tema de discriminación, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de los empresarios, de los empleadores. Entonces, este es su aporte patronal solidario, 3% del total ganado, según lo establecido en la ley 065. Las empresas minero-metalúrgicas, además, tienen la obligación de aportar el 2% sobre el total ganado, más el Fondo Solidario Minero, creado por la ley 065. Este sector de nuestra sociedad, pues es un sector que tiene ciertos privilegios, si se quiere decir así, por el tema de la actividad que realizan, ¿no? Que es una actividad que lamentablemente deteriora lamentablemente la salud de estas personas que trabajan en las minas. Tengo una papeleta de pago de un clientito que me ha venido a dejar su papeleta por el tema de que tenía una denuncia. Y se las voy a traer, le voy a tomar una foto y se las voy a mostrar para ver cuáles son los aportes que realizan, cuánto perciben y los aportes que realizan para ver este tema, porque como les decía, y acá refiere también las empresas minero-metalúrgicas, además tienen la obligación de aportar aparte el 2%, aparte de este 3%, por eso dice, además, dice, tienen la obligación de aportar el 2% del total ganado para el Fondo Solidario Minero. Esto estamos hablando con relación a las contribuciones patronales. Les voy a dar la boletita de pago de mi cliente. Con relación a las contribuciones estatales, no, ahí esto para mí, les digo, es una crítica en tema de la aportación por parte del Estado. Como les decía en un momento previo a la modificación, antes de 1997, previo a la modificación de la ley 065 que modifica la ley de pensiones, pues había un sistema tripartito dentro del cual pues sí estaba considerado el Estado como un aportante al tema de las jubilaciones y los derechos que tenemos nosotros como trabajadores, capital humano que nos considera. Pero posteriormente, y con la modificación de la ley 065, pues el Estado, como les decía, se lava las manos y dice, no, pues nosotros a partir de ahora ya no hace, el Estado no ha realizado una adecuada administración de los recursos de los trabajadores, así es que pues lo que vamos a hacer es designarlo a entidades privadas, ya saben ustedes cuáles son las entidades que manejan la administración de nuestros aportes, y el Estado tampoco va a aportar más, ¿no? Se lava las manos, ahora vuelve. Y la sociedad pues se olvida, ¿no? Nosotros olvidamos jóvenes, lamentablemente. Pero bueno, yo no voy a hacer es un poquito complicado el tema de hablar del Estado, lo necesario es lo que estoy mencionando. Y pues vamos a dar lectura, ya terminando el tema del día de hoy. Y que ya hemos visto esto en la diapositiva, porque como les decía, para los que no revisan, yo confío en su buena fe, confío en que ustedes tienen la ley 065 y ustedes están dando lectura a cada uno de los artículos. Si se especializan en esta materia, jóvenes, una maravilla, no hay abogados en tema de seguridad social. Tampoco laboralistas, muy poco. La gente busca abogados laboralistas, abogados en tema de seguridad social y no los hay. Entonces, si ustedes se pueden especializar, una maravilla. Pero si no, bueno, tal vez les gusta materia penal, familiar. Familiar es un hobby. Civil, tediosas áreas penal y civil. Muy al contrario del tema familiar. Tema tributario, tampoco tenemos abogados en tema tributario, si es que pueden ir ustedes, bueno, reafianzando su conocimiento, adquiriendo alguna especialidad y pues, bueno, colaborar con su sociedad. Lo que no hemos terminado de leer en el tema de
en el tema del artículo 83 es las primas, dice, ¿no? Las primas que serán pagadas hasta que el asegurado cumpla 65 años de edad, salvo las excepciones a ser determinadas en el reglamento. Vamos a ingresar al artículo 84, financiamiento de la pensión de vejez. La pensión de vejez se financiará con la fracción del saldo acumulado y la compensación de cotizaciones cuando corresponda. Esto ya lo hemos explicado, ¿recuerdan? Porque puede ser que ustedes hayan aportado o los papás de ustedes, más los papás de ustedes, porque ustedes son jovencitos, hayan aportado también al antiguo sistema de reparto. Entonces se les va a compensar esas cotizaciones, es como saldo acumulado, por eso se refiere. La pensión de vejez se financia con la fracción del saldo acumulado y la compensación de cotizaciones cuando corresponde, porque existen compensaciones de cotizaciones cuando no alcanzan, no tienen buenas jubilaciones. Nadie tiene buena jubilación, pero bueno. Artículo 85, financiamiento de la pensión solidaria de vejez. La pensión solidaria de vejez se financia con la fracción del saldo acumulado, la compensación de cotizaciones cuando corresponda y la fracción solidaria. Seguimos repitiendo. 86, financiamiento de las pensiones por muerte. Hemos hablado de las pensiones por muerte, ¿verdad? Parágrafo primero, ingresamos. Artículo 86, financiamiento de las pensiones por muerte. Las pensiones por muerte del asegurado, de asegurados que no hayan accedido a una prestación o pago serán financiadas de conformidad a lo siguiente. Inciso A, las pensiones por muerte derivadas de pensión de vejez y solidaria de vejez se financiarán con recursos provenientes del saldo acumulado en la cuenta personal previsional. Recuerden ustedes que existe un aporte para este tema, ¿no es cierto? La compensación de cotizaciones y la fracción solidaria según corresponda, según las cotizaciones que se hayan realizado y de los aportes realizados además y de los contratos firmados por las AFPs con entidades aseguradoras específicamente para el tema de muerte y este tema de enfermedades, ¿no es cierto? Inciso B, las pensiones por muerte derivadas de riesgo se financiarán con recursos del seguro por riesgo común, seguro por riesgo profesional o seguro por riesgo laboral, según corresponda, dependiendo cómo se haya ocasionado la muerte, al que se fusionará la compensación de cotizaciones y el saldo acumulado en la cuenta personal previsional del asegurado fallecido, descontando las cotizaciones adicionales que el asegurado pudo haber realizado. Si existieran cotizaciones adicionales, estas deberán ser dispuestas de acuerdo al reglamento. Vamos a leer también el reglamento con relación a esto, mis queridos jóvenes, más adelante. Inciso C, los pagos por muerte derivados de la compensación de cotizaciones se financiarán con estos recursos, con los recursos que genera cada empleado, ¿no es cierto?, en mérito al descuento que se le realiza. Si existieran cotizaciones adicionales, las mismas se mantendrán en la cuenta personal previsional y podrán ser dispuestas de acuerdo al reglamento. Financiamiento del Fondo Solidario. El Fondo Solidario se encuentra financiado por, inciso A, el 20% de las primas por riesgo común, riesgo profesional y riesgo laboral, de forma mensual. Ese es el monto, ese es el porcentaje, mis queridos jóvenes. Inciso B, el 0,5% del total ganado o ingreso cotizable de los asegurados dependientes o asegurados independientes, respectivamente, en calidad de aporte solidario del asegurado, ese famoso aporte solidario. Inciso C, el 3% sobre el total ganado de los asegurados dependientes en calidad de aporte patronal solidario a cargo de los empleadores. Estamos reafirmando lo que habíamos hablado con la normativa. Inciso D, el 2% sobre el total ganado de los asegurados del área productiva del sector minero metalúrgico a cargo del empleador en dicho sector. Esto también acabamos de hablar hace unos instantes. Esto es en tema de sector minero metalúrgico. Inciso E, los recursos constituidos en la cuenta básica previsional a cargo de las administradoras de fondos de pensiones. Estamos hablando de la AFP Provisión, AFP Futuro, hasta la fecha de constitución del Fondo Solidario, ¿verdad? Inciso F, los siguientes porcentajes aplicados sobre el total solidario
son los siguientes. Y el 10% de la diferencia entre su total solidario menos, dice, 35,000 cuando la diferencia sea positiva, cuando haya aportes que se han realizado de forma continua, que se haya llegado a las cotizaciones establecidas. Doble I, el 5% de diferencia entre su total solidario menos 25,000 bolivianos cuando la diferencia sea positiva. Triple I, el 1% de la diferencia entre su total solidario menos 13,000 bolivianos cuando la diferencia sea positiva. Hablamos de las diferencias positivas en cuanto a los cálculos. Estos cálculos y estos porcentajes del 10, del 5 y del 1% jóvenes, se calculan del total ganado, de sus porcentajes, ¿no es cierto? De lo que perciben en atención a las cotizaciones que se realizan, en atención a los descuentos que se realizan a aquellas personas que pues perciben estos montos, ¿no es cierto? El órgano ejecutivo podrá actualizar los montos señalados en los numerales, el numeral I y doble I, triple I, anteriores cada 5 años. Establece que cada 5 años, jóvenes, se va a ir actualizando estos montos, el mérito a, qué sé yo, a los incrementos salariales, ¿no es cierto? Pero esto está olvidado, jóvenes, nadie hace seguimiento de esta situación. G. Otras fuentes a ser establecidas por el órgano ejecutivo sin comprometer recursos del Tesoro General de la Nación. Miren cómo acá hermoso, ¿no es cierto? También existen otras fuentes a ser establecidas por el órgano ejecutivo sin comprometer los recursos del Tesoro General del Estado. Nunca quiere dar absolutamente nada, pero ahora quiere administrar. No quiere, ahora va a administrar. Las fuentes de financiamiento, rangos y porcentajes establecidos en el presente artículo no son de carácter excluyente y se aplicarán conforme al reglamento, siempre conforme al reglamento y la comprensión y los cálculos que realizan las entidades y ahora los cálculos que van a realizar por parte del Estado, ¿no es cierto? Artículo 88, financiamiento del Fondo de Ahorro Previsional. El Fondo de Ahorro Previsional estará financiado con los recursos que componen las cuentas personales. Este fondo de ahorro previsional, ¿no? Con las cuentas personales, previsionales provenientes del pago del 10% sobre el total ganado o ingreso cotizable del asegurado dependiente y asegurado independiente, respectivamente, dice las cotizaciones adicionales. Esto ya lo hemos leído. Financiamiento del fondo de vejez. El fondo de vejez estará financiado, artículo 89, estará financiado con los recursos del saldo acumulado de los asegurados que exceden a la prestación de vejez o prestación solidaria de vejez, o originan el derecho a la pensión por muerte derivada de estas, más los rendimientos, ¿no? Más toda aquella administración y las ganancias que genera por esa administración de nuestros fondos de pensiones, de nuestros aportes que realizamos a estas entidades privadas. Recaudación está dentro del capítulo 2, artículo 90. Recaudación. La gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo será responsable de la recaudación de las contribuciones, ¿verdad? Es la responsable de administrar y de recaudar, tiene que exigir a las empresas que tienen capital humano, trabajadores dependientes de la empresa, y pues estos tienen mediante hojas de cálculo de las cotizaciones que realizan de los descuentos, enviar esta información y estos depósitos a estas entidades gestoras. Obligaciones del empleador, artículo 91, el empleador tiene las obligaciones siguientes. Inciso A, actuar como agente de retención y pagar, ¿no es cierto? Descuenta y paga a las AFPs. Y el aporte del asegurado, el aporte solidario del asegurado, la prima por riesgo común y la comisión deducidos del total ganado de los asegurados bajo su dependencia laboral. Eso es lo que tiene que pagar. Eso es lo que tiene que retener, el aporte nacional solidario hasta el monto del total ganado que corresponde al asegurado bajo su dependencia laboral, ¿no es cierto? Tiene que observar cuánto percibe, cuánto gana, el descuento. Este es el aporte nacional solidario hasta el monto del total ganado. Las contribuciones a favor de terceros de sus dependientes cuando así corresponda.
¿Qué más? Inciso B, pagar con sus propios recursos la prima por riesgo profesional de sus dependientes y el aporte patronal solidario, ¿verdad? Con sus propios recursos, esas son las obligaciones. Presentar las declaraciones de pago y la documentación de respaldo. Si no cumplen estas obligaciones, son sujetos a sanciones, porque esto está normado. Todo esto, estos descuentos que realizan tanto a los trabajadores como al empleador, los aportes que realiza el trabajador y los aportes que realiza el empleador está normado por ley. Al incumplimiento, pues van a ser sancionados. Los pagos señalados en el parágrafo anterior deberán realizarse en los plazos establecidos en la presente ley. Esto en el parágrafo 2, concluyendo ya lo que son las obligaciones del empleador. Estas son todas las obligaciones que debe cumplir el empleador. Hablamos del artículo 92, asegurado independiente. La persona que se incorpore al sistema integral de pensiones como asegurado independiente tendrá las siguientes obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de estos asegurados independientes? Inciso A, pagar los aportes del asegurado, el aporte solidario del asegurado, las primas por riesgo común y riesgo laboral y la comisión deducidas de su ingreso cotizable. También ustedes comprenderán que se le paga, ¿no es cierto?, una comisión, porque tampoco las entidades privadas van a administrar nuestros fondos o nuestros aportes de forma gratuita. Entonces es un 5% que se le cancela y por eso es una obligación del asegurado independiente, ¿no es cierto? Por eso se refiere, y la comisión deducidas de su ingreso cotizable. Inciso B, presentar las declaraciones de pago y la documentación de respaldo de acuerdo a las disposiciones reglamentarias a tiempo de efectuar el pago correspondiente. Cada mes el asegurado independiente tiene que ir cancelando, pagando un monto que se le ha cotizado, ¿no es cierto?, por la AFP. Entonces tiene que presentar estos respaldos, esta documentación, conforme a las disposiciones reglamentarias que establecen estas entidades. Parágrafo 2. El asegurado independiente podrá efectuar hasta 12 aportes por adelantado. Puede adelantar los aportes en una gestión, ¿no? De una gestión. Por eso refiere a estos 12 aportes. Artículo 93, contribuciones del sector de autotransporte. A ver, veremos qué pasa con el autotransporte. Los trabajadores del sector público del autotransporte contribuirán, dice, al sistema integral de pensiones a través de una modalidad solidaria de recaudación a ser definida mediante decreto supremo, mediante decreto supremo, a objeto de efectuar las contribuciones a las cuentas personales previsionales de los asegurados del sector y acceder al cumplimiento de requisitos a los beneficios establecidos en la presente ley. Los agentes de retención de las contribuciones del sector público de autotransporte se establecerán en decreto supremo. Hasta el momento no tengo conocimiento de estos aportes que realizan los autotransportes, los trabajadores del autotransporte. No sé si ustedes tienen conocimiento, jóvenes, tal vez alguien del papá o ustedes mismos trabajan con tema del autotransporte, pero la verdad no. Todo acá estaba sujeto, dice, por eso, ¿no? Los trabajadores del sector público del autotransporte contribuirán, dice, al sistema integral de pensiones a través de una modalidad solidaria de recaudación a ser definida, recién lo iban a definir, mediante decreto supremo, a objeto de efectuar las contribuciones a las cuentas personales, ¿no es cierto? Los agentes de retención de las contribuciones del sector público del autotransporte establecerán en tiempo futuro, estamos hablando, no está establecido el decreto supremo, ¿verdad? Mediante el decreto supremo se podrán establecer modalidades de recaudación, se podrán establecer, estamos hablando en tiempo futuro, más adelante, es como decir, más adelante estableceremos cómo van a ser las modalidades de recaudación para la incorporación de estos sectores trabajadores. No sé si lo hacen, jóvenes, pero bueno, a objeto de efectuar contribuciones a sus cuentas personales previsionales. El aporte solidario del que tanto hablamos, aportante solidario. Artículo 94, aportante solidario. Parágrafo primero. El asegurado dependiente, el asegurado independiente y el aportante nacional solidario tienen obligación de pagar lo siguiente. El asegurado dependiente debe pagar a través de su empleador el aporte solidario del asegurado correspondiente al 0,5% de su total ganado y el aporte nacional solidario sobre su total ganado. Además de pagar este aporte solidario, tiene que cancelar su aporte nacional solidario, ¿verdad? Este es el aporte solidario, jóvenes, el 0,5%.
Inciso B, el asegurado independiente deberá pagar el aporte solidario del asegurado correspondiente al 0,5% de su ingreso cotizable y el aporte nacional solidario sobre su total ganado, ¿verdad? Entonces, también, así como el asegurado dependiente, el asegurado independiente tiene que cancelar este 0,5%. Inciso C, el aportante solidario debe pagar el aporte nacional solidario conforme los porcentajes totales solidarios establecidos en la presente ley. ¿Y cuál es el aporte solidario? El 0,5%. Parágrafo 2. El empleador tiene la obligación de realizar el aporte patronal solidario correspondiente al 3% sobre el total ganado de sus asegurados dependientes. Esto con relación al empleador, ¿verdad? Las contribuciones, parágrafo 3, perdón, las contribuciones a ser efectuadas a favor de terceros deberán contemplar el pago del aporte solidario del asegurado, correspondiente al 0,5% de su ingreso cotizable. Esto con relación a las contribuciones a ser efectuadas por terceros. No establecen los terceros quiénes son, pero comprendemos, ya lo hemos leído en las obligaciones, ¿no es cierto? Tanto del aporte patronal como del aporte de la persona que trabaja bajo una relación obrero-patronal. 95. Obligatoriedad de la declaración jurada previsional. Los aportantes nacionales solidarios cuyo total solidario sea mayor o igual a 13,000 bolivianos, que ya hemos revisado en los anteriores artículos, están obligados a efectuar la declaración jurada previsional de forma periódica conforme al reglamento, porque arriba de 10,000 bolivianos jóvenes se les van descontando otro tipo de porcentaje. Por eso dice que tienen la obligación de realizar una declaración jurada de la jurada previsional de forma periódica conforme al reglamento de lo que perciben, cuánto perciben, ¿no es cierto? Para ver el tema del descuento. Plazo de pago de contribuciones, aporte nacional solidario, es el artículo 96, parágrafo primero. Los empleadores deberán realizar los pagos de las contribuciones hasta el último día hábil del mes posterior a aquel en que devengan los sueldos o salarios de los dependientes, ¿no es cierto? Todos los empleadores deben realizar estos pagos, estas contribuciones, estos descuentos que hemos manifestado, que están establecidos mediante normativa, que no nos consultan porque ya está establecido en la normativa, debemos cumplirlo sí o sí, hasta el último día hábil del mes, ¿no? Por decirles, si este mes trae 31, dice hasta el último día hábil, ¿no es cierto? Ellos deben realizar estas contribuciones, estos pagos. El 31, digamos, ¿cuánto trae este mes? Este mes trae 31. Entonces, hasta el 31 tienen la obligación de realizar estas contribuciones, estos pagos por estos descuentos de contribuciones. Parágrafo 2. Los asegurados independientes deberán realizar los pagos de las contribuciones en el plazo establecido en el reglamento. Tenemos que revisar el reglamento. Los aportantes, parágrafo 3, los aportantes nacionales solidarios deberán declarar el aporte nacional solidario sobre el total solidario a tiempo de pagar sus obligaciones impositivas a servicio de impuestos nacionales. Este tema de impuestos nacionales, jóvenes, tiene que ver con el tema del pago por hasta menos de 10,000 bolivianos, no te cobran impuestos, pero si tú excedes estos 10,000 bolivianos, sí tienes que pagar impuestos por el salario que percibes. A eso refiere. Artículo 97, indivisibilidad del pago de contribuciones, se refiere el pago de las contribuciones no podrá ser fraccionado salvo las excepciones establecidas en el reglamento. Y aquí va lo que les explicaba y la consulta también de nuestro querido Oscar, que dice, artículo 98, solicitud de pago de contribuciones no pagadas. En el caso de que el empleador solicite regularizar el pago de contribuciones anteriores por comisión u otras causales a efectos de su aceptación por parte de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo, deberá cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos en el reglamento. Perdón, en el caso de los empleadores. Estamos hablando en el caso de los empleadores cuando no cumplen o cuando existe algún error, cuando no han pagado y ellos solicitan regularizar, pues aquí está este tema, por eso refiere solicitud de pago de contribuciones no pagadas. Cuando no ha pagado,
el empleador tiene una sanción, pero puede solicitar regularizar y está establecido también en la normativa. Aquel empleador que no ha cancelado puede solicitarlo y regularizar en base a los reglamentos establecidos en las entidades que administran nuestros fondos de pensiones. Artículo 99. Los recargos que se le van a dar al empleador cuando no ha cancelado, les decía, van a ser objeto de sanciones, ¿no es cierto? Acá está, recargos. El empleador deberá pagar el beneficio del asegurado, del fondo solidario y de la entidad pagadora según corresponda los recargos establecidos por el reglamento de conformidad a lo siguiente, hasta un máximo del 100% de capital necesario para el financiamiento de la prestación de invalidez o pensión por muerte derivada de esta. Si el asegurado hubiese sido declarado inválido o hubiese fallecido durante el periodo en el que el empleador no pagó la prima por riesgo común, generándole descobertura por el incumplimiento de los requisitos de cobertura. Miren qué importante es que el empleador cumpla con sus obligaciones en el tema de los pagos, porque él hace los descuentos, ¿no es cierto? Hemos manifestado anteriormente que el empleador es el agente de retención, descontando todos estos porcentajes por estos temas de accidentes por invalidez o por muerte. Entonces va a tener que pagar el 100% si se ha descuidado y si no ha cancelado. Imagínense que su empleado pues se accidente o que lamentablemente en mérito a ese accidente se muera. Imagínense que pierda la vida. Entonces pues tiene una sanción, les decía, esta es su sanción, 100%. Hasta un máximo, inciso B, hasta un máximo del 60% del capital necesario si el asegurado hubiese sido declarado inválido o hubiese fallecido durante el periodo en el que el empleador no pagó las primas por riesgo común. Ahora estamos hablando de las primas por riesgo común, ¿verdad? No con destino al fondo solidario, ¿no es cierto? Entonces, en un 100%, cuando hablamos de la relación obrero-patronal y donde se hubiese ocasionado el accidente y la muerte, ¿verdad? Acá en el inciso B estamos hablando del 60% en caso de que se estableciera que ha sido por riesgo común, que se hubiese accidentado o que hubiese fallecido a raíz de ese accidente, no en horarios de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso ahí paga el 60%. Inciso C, hasta un máximo del 100% del capital necesario si el asegurado hubiese sido declarado inválido o hubiese fallecido durante el periodo en el que el empleador no pagó las primas por riesgo profesional con destino a la entidad pagadora de la prestación. Por eso, jóvenes, es una obligación del empleador cancelar estas primas, estos montos, estos porcentajes por el total ganado, con la finalidad de precautelar específicamente pues los fondos o los descuentos específicos a los que van designados, ¿no es cierto? Siempre van a ir designados por el tema de enfermedades por riesgo común o enfermedades o que haya perdido la vida dentro de la fuente laboral o el horario de trabajo, que también lo hemos analizado, ¿no es cierto? Entonces, estas son las sanciones. En estos porcentajes va a tener que cancelar como sanción 100%, 60%, 100% en cada caso. Aportes de los consultores, esto no los léanlo, revísenlo, aporte de los asegurados con pensión, obligatoriedad del empleador con la trabajadora o el trabajador a la conclusión laboral. ¿Cuál es la obligación? Que también es importante, hemos hablado de las obligaciones del empleador, ¿no es cierto? El empleador a tiempo de concluir la relación laboral deberá encontrarse al día en el pago de las contribuciones por el asegurado al sistema integral de pensiones y al seguro social obligatorio de largo plazo, debiendo presentar al Ministerio de Trabajo o junto al finiquito del empleado la certificación correspondiente emitida por la gestora pública de seguridad social de largo plazo. Esto en el caso de que haya una, ¿cómo les digo? Que ya no exista más, se esté deslindando, ya no haya una relación obrero-patronal, entonces se debe, nosotros también pues jóvenes tenemos la obligación, porque a veces nosotros, ¿qué pasa? Nos retiramos y ya no desconocemos de nuestros derechos y no exigimos que el empleador, la obligación del empleador pues es concluir la relación obrero-patronal, para lo cual ¿qué debe hacer? Debe estar al día con los pagos de las contribuciones, de todos los descuentos que nos realizan,
Y pues además de eso, en mérito a que ha cancelado a la gestora, imaginemos que ha cumplido, pues tendrá que solicitar una certificación de la gestora en la cual haya realizado los aportes correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, si no es así, pues lamentablemente en algunos casos ha sucedido esto, en especial con los trabajadores antiguos, que les descontaban, pero nunca han realizado los aportes. Entonces, uno va y dice, me quiero jubilar, pero usted no tiene aportes, le dice, revisan en el sistema y le dicen, no tienen aportes, pero no, a mí me descontaban. Y presentan sus boletas de pago, porque tienen sus boletas de pago. Pero mientras no esté consignado a los entes gestores o al anterior sistema de reparto por el tema del Senacir, pues no te van a jubilar, porque ellos nunca han recibido el dinero. Puede ser que en tu boleta de pago establezca que se te ha descontado, pero nunca ha llegado a las instancias correspondientes y por ende, y lamentablemente, las gestoras no te van a pagar una jubilación. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Iniciar un proceso, pero imagínate dónde estará tu empleador, habrá muerto, yo qué sé. Ustedes saben que hay obligaciones que se extinguen, ¿no es cierto? Una de las obligaciones que se extinguen pues, son por el tiempo, el qué sé yo, la muerte, ¿no es cierto? Entonces, esto también es irresponsabilidad por parte del empleado, del capital humano, de no verificar que se esté realizando esos descuentos que te dicen, que te presentan en tu papeleta de pago. Te dicen, sí, aquí están sus descuentos, esta es su papeleta, esto es lo que usted percibe. Entonces, tú tienes la obligación también de hacer seguimiento. Continuemos con este párrafo. En caso de que el empleador no hubiera efectuado el pago, acá está la respuesta, de las contribuciones al seguro social obligatorio de largo plazo o al sistema integral de pensiones al momento de la conclusión de la relación laboral, este no producirá efecto de poner término al contrato de trabajo, manteniendo el vínculo laboral hasta que cumpla este requisito. Pero esto actualmente, pero ¿qué es lo que hubiese pasado anteriormente? Actualmente, bueno, no, ya se mantiene, se resguarda, se asegura esta relación obrero-patronal con relación al trabajador sobre todo. Pero ¿qué ocurría antes? Antes, como les digo, pues empresas que han desaparecido, no hay las cotizaciones que hacen los viejitos, los pobrecitos, las personas de la tercera edad ahí están sin saber qué hacer, cómo hago ahora, sorprendidos porque supuestamente ellos tienen sus boletas de pago, las llevan como prueba, pero eso no hace responsable a la entidad aseguradora, ¿verdad? Porque nunca le llegó ni un solo centavo a la entidad aseguradora. En caso, continuemos este otro párrafo, en caso que el empleador no se encuentre al día en el pago de las contribuciones retenidas a una trabajadora o un trabajador para el seguro social obligatorio de largo plazo o el sistema integral de pensiones, cuando esté decidida su retiro voluntario en el marco de la legislación laboral vigente, el empleador deberá pagar las contribuciones de mora de estas o este trabajador en el plazo establecido para el pago de beneficios sociales de acuerdo a la normativa vigente, tomando en cuenta el interés de mora incremental correspondiente en caso de incumplimiento deberá pagar las multas establecidas en el reglamento. Pero eso es al momento, si ustedes se dan cuenta. Cuando existe ya, cuando ya no existe una relación obrero-patronal, cuando hay una persona que se está retirando del trabajo o la están retirando del trabajo, en ese momento es en el cual tú tienes que hacer seguimiento de que el empresario, el empleador, pues haya realizado las contribuciones correspondientes. Y si no, ese es el momento de reclamar y no después de 40 años o de 20 años, que ¿qué haces después? ¿No? Las obligaciones se extinguen y eso es lo triste. Bien, mis queridos jóvenes, estamos quedando acá. Estamos quedando acá con relación al avance del día de hoy. Vamos a seguir revisando la ley 065, corresponde porque es la ley de pensiones, lo que estamos viendo ahora, el sistema a largo plazo de las jubilaciones para nuestra vejez. Entonces, orienten siempre, jóvenes. Yo pienso que, miren, el poquito conocimiento que ustedes están adquiriendo de forma general, porque a veces es un poquito imposible que ustedes metan en su cabecita 1 hora y media de charla, de explicación,
pero lo poquito, lo que resalte, vuélvanlo a revisar ustedes, que está en la normativa, está en las presentaciones, orienten a la gente, ¿no? Decir, bueno, hay gente que no sabe, gente que trabaja y no sabe en algunos casos de sus derechos, de esta ley de pensiones, no saben qué es una cotización, no saben qué es un seguro de corto a largo plazo. Ustedes ya mínimo tienen un conocimiento general, han adquirido mínimo el conocimiento general. Orienten, ayuden, digan, si estás trabajando bien, es una relación obrero-patronal, ten cuidado porque si tú revisas tu boleta, a ti te realizan descuentos, la empresa te descuenta porque es un agente de retención. Entonces, y lo que hace y lo que tiene que hacer es, con esa retención de ese dinero que es parte de tu salario, pues cancelar esto a la AFP donde tú estás asegurado. Ve, tienes toda la facultad tú de ir a la AFP y pedir tu extracto y decir, por favor, ¿me puede dar mi extracto? Quiero ver si me están, a mí me descuentan cada mes, quiero saber si esos descuentos se están plasmando o se están depositando, ya sea a la AFP Futuro o a la AFP Previsión en la que tú aportes, ¿no es cierto? Porque cada empleado tiene un número de CUA, un código que establece su relación de aportes. Entonces, orienten ustedes mismos, si alguna vez han trabajado, vayan por curiosidad, vayan a las AFPs de donde son ustedes, a donde ustedes aportan y revisen si es que sus empleadores pues han depositado esos montos, porque puede ser que no, que les estén descontando y se estén gastando ese dinero felices y contentos. Y ustedes cuando quieran jubilarse de acá unos 10, 15 años y el empresario se haya muerto, la empresa no exista, ¿a quién le van a exigir que cumpla? El momento, ustedes tienen que ser seguidores de estos descuentos, jóvenes les descuentan, orienten a sus padres, a sus papás, papá te descuentan, a ver, veré tu papeleta, ya muy bien, sí papá, mira, a ti te descuentan por esto, por esto, por esto, por esto, verificaremos si esos descuentos el empleador está siendo consciente y está pagando, cancelando a las AFPs, porque no vas tú, ¿no es cierto? No te dice a ti, el empleador, acá está su descuento del 1.71, acá está su descuento por el 10%, y vaya a cancelar a la AFP o deposite. No te dice eso. Él es quien se hace cargo por norma. Pero no tenemos que lamentablemente en la actualidad, y como hablábamos la anterior clase, no podemos confiar en la sociedad. La sociedad lamentablemente está maleada. El dinero te arruina, el dinero destruye. Así es que imagínense tanta plata que descuenta de una empresa por 20, 30, 100, 200 trabajadores. Imagínense cuánta plata este empleador tiene en sus manos. Y el dinero es tentación, jóvenes. Entonces, si no le da la gana de hacerlo, pues no lo va a depositar. Ustedes tienen que hacer seguimiento constante, revisen las papeletas de sus papás, vayan con sus papás para un poquito practicar lo que explico acá en clases, la normativa que leemos, se cumple, no se cumple, o como toda la normativa que tenemos acá en nuestro país, es un saludo a la bandera. Vayan, revisen, nadie les va a decir, no, usted no puede ingresar. Sí tiene todo el derecho si usted aporta y decir, por favor, quiero revisar. O actualmente, y por el tema de la pandemia, también es todo virtual. Por ejemplo, yo agarro, ingreso a mi AFP, obviamente me tienen que dar allá, ¿no es cierto? Mi código, mi contraseña. Yo ingreso y puedo imprimir mi formulario de la AFP, donde puedo constatar si evidentemente la Universidad Pública del Alto está depositando mensualmente el último día del mes los descuentos que me realiza. Entonces, jóvenes, hagan seguimiento, orienten a la sociedad, tienen amigos, amigas que tal vez les van a preguntar, o por simple, a veces uno está conversando, ¿no es cierto? Ayuden, colaboren con el conocimiento que van adquiriendo y así mismo lo van practicando, reafianzando y ese conocimiento no se olvida. Aquella persona que aprende viendo, leyendo y practicando, aprende en más de un 90%. Ya les decía yo, el ser humano tiene una capacidad de atención de 15 minutos. Por eso les digo, a veces tanta información que se les da a ustedes no lo asimilan, pero por lo menos asimilen aquello que les interesa. ¿Acaso no les interesa saber si evidentemente el empleador, que revisar su papeleta, a ver, quiero ver si me están descontando o no? Así me están descontando, aquí en mi papeleta establece que me descuentan el 10%, el 1.71, el 0.5%, y quiero saber
si evidentemente este empresario, que es el empleador, está cancelando estos montos que me está descontando a las AFPs. Entonces, ¿qué es lo fácil? ¿No? Me apersono, por favor, quiero sacar mi extracto de mi AFP, yo aporto. Le van a dar. Y a partir de ahora yo quiero hacerlo de forma virtual. No quiero venir a la institución porque para mí esto me eroga tiempo, no tengo tiempo, trabajo, no me dan tiempo, no me dan permiso para hacer fila toda una mañana o una hora. Entonces, por favor, les ruego, yo quiero hacerlo de forma virtual, les van a registrar, les van a dar su contraseña y a partir de ello ustedes pueden hacer seguimiento de forma virtual. Así es que, por favor, jóvenes, lo poquito que están aprendiendo y que se les está quedando en su cabecita, vayan practicándolo. Bien, son 10:32. Tengan un excelente inicio de semana. Ya saben, sean empáticos con la sociedad. Practiquen siempre sus valores morales, no se nos debe olvidar. Y pues tengan un excelente inicio de semana, un excelente día y bendiciones hasta el día viernes, mis queridos jóvenes. Doctora, Hasta buen día. luego, doctora. Hasta Una luego. pregunta, doctora. Sí, adelante, dígame. ¿Para qué fecha está previsto el segundo parcial? Les voy a mandar un comunicado. Hemos estado avanzando y ya hemos pasado el límite. Recuerdan que habíamos manifestado en clases que cada 8 temas o 6 íbamos a dar el primer parcial y el segundo parcial, ¿no es cierto? Ya nos hemos pasado del tema 16. Así es que ya saben ustedes que yo les doy un plazo de máximo 2 semanas para que ustedes puedan estudiar. Así es que las diapositivas están en la plataforma del Classroom y vamos a contar a partir del día de hoy 2 semanas y en ese plazo va a ser nuestro segundo parcial, pero voy a enviar un comunicado al WhatsApp para que lo tengan de forma escrita y no solamente de forma verbal, que a veces la mente es frágil y se nos va, ¿verdad? Gracias, hermosa, por la solicitud. También me lo ha solicitado nuestro estimado Oscar, y dije también que lo iba a comunicar, pero lo estoy comunicando de forma verbal en clases. Entonces, a partir del día de hoy, cuenten ustedes 15 días y posterior a eso, ya fijo el día y hora, ¿no es cierto? Específicamente les digo, pero lo voy a mandar en comunicado, en atención a la preocupación de ustedes. Bien. Está bien, doctora, gracias. Hasta luego. De nada, hermosa. Hasta luego. Estamos en septiembre. Estamos hoy día 12. Acá estamos una semana, 2 semanas, el 26 exactamente de septiembre, estaríamos dando nuestro segundo parcial. Lo mando mediante comunicado, mis queridos jóvenes, pero ya saben, 26 de septiembre estamos dando el segundo parcial. El parcial final, vayan preparándose porque lo vamos a dar de forma oral. Vamos a ver si lo damos en la universidad o vía virtual también, eso lo vamos a ver todo en nuestro horario. Listo, mis queridos jóvenes, por favor vayan preparándose. Tengan un excelente día y nos vemos el día miércoles. Un abrazo, jóvenes. Gracias, doctora. Hasta luego.